Respetando el tiempo y la puntualidad de todos, comenzamos. Feliz noche, estimados participantes. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. Bienvenidos a este primer encuentro síncrono del periodo 25-12 para la unidad curricular Neuropsicología Clínica, sección R1. Para mí es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje donde conoceremos la profundidad y complejidad teórica de la neuropsicología clínica como la rama de la neuropsicología que se enfoca en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales y del comportamiento relacionados con el funcionamiento cerebral. En esta sesión conoceremos el funcionamiento y la estructura organizativa de esta unidad curricular. Socializaremos brevemente el plan de evaluación e informaremos acerca de las fechas claves del periodo académico que recién comenzó el día de ayer, 10 de diciembre, y tiene como fecha de culminación el domingo 28 de diciembre del presente año. Recordemos que el periodo académico se desarrollará a lo largo de las siguientes semanas. Como pueden darse cuenta, por tratarse de un mes donde hay fiestas, pues tendremos muy poquito tiempo para conocer todo el contenido teórico de esta unidad curricular. Dentro de estas semanas tendremos dos actividades síncronas para conocer lo correspondiente a los temas de esta unidad curricular y ustedes realizarán dos actividades sumativas. Las actividades síncronas se realizan en la semana 1 y 2, siendo este el primero. El segundo encuentro será el próximo miércoles 17 de diciembre. Se les enviará mensaje por el foro de anuncios como recordatorio del mismo, así como el horario. La evaluación de esta unidad curricular constará de dos actividades sumativas de carácter teórico basadas en la realización de dos cuestionarios. El cuestionario número 1, que evaluará las unidades 1 y 2. El cuestionario número 2 evaluará las unidades 3 y 4. Recuerden que para el momento ya tienen disponible todo el material, así como el banco de preguntas y respuestas sobre el cual estudiarán para la realización de las evaluaciones. En los recursos de consulta se les dejó varias publicaciones donde podrán profundizar la lectura de aspectos relevantes de la neuropsicología clínica. Es importante tener presente que cada cuestionario tiene un valor de 50% que si sumamos los dos representan el 100% de la calificación al final. Mi objetivo como tutora es crear un ambiente de aprendizaje seguro, motivador, donde ustedes puedan sentirse cómodos compartiendo sus ideas, preguntas y reflexiones. La neuropsicología clínica es una disciplina que implica un estudio exhaustivo de conocimientos científicos acerca de las bases neurobiológicas, bioquímicas y anatómicas del cerebro, así como su relación con la conducta y la manifestación de sus trastornos. Incluiremos aquí el conocimiento de los aspectos de la evaluación, diagnóstico y tratamiento neuropsicológico de los trastornos mentales y del comportamiento asociados con disfunción y alteraciones del funcionamiento cerebral. Los textos clásicos en base a los cuales se desarrollan los aspectos teóricos de esta clase son el libro de neuroanatomía funcional de Adel Afifi y Ronald Berman, así como el de neuropsicología del desarrollo infantil de los doctores
Rosselli, Matute y Ardila, neuropsicólogos latinoamericanos con formación en España. Si alguno está interesado en el primer texto, me avisa para facilitarles el acceso por correo electrónico, ya que como es un material que es muy pesado, no se pudo publicar en los recursos de consulta del aula virtual. Si están interesados, vuelvo a repetir, me escriben su correo a través de la mensajería del aula virtual, que yo, una vez que terminemos la sesión o en el transcurso de estos días, se los facilito. Ahora bien, conozcamos académicamente de qué se trata la neuropsicología clínica. Esta es una unidad curricular que tiene como objetivo general analizar los procesos biológicos y neurológicos en los trastornos mentales mediante el estudio de las estructuras cerebrales, su bioquímica e influencia en la conducta humana para la elaboración de programas de rehabilitación orientadas a la mejora de la calidad de vida y a la integración sociolaboral con una actitud ética y responsable. A su vez, neuropsicología clínica está organizada en 4 unidades de competencias. La primera unidad, cuyo tema son los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos, tiene como propósito examinar los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos. Explica la composición del sistema nervioso para establecer su vinculación con la conducta. Se profundizará en lo que son los orígenes filosóficos conocidos como monismo y dualismo, la evolución y composición del sistema nervioso, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso motor, el sistema vegetativo, la médula espinal, el tronco y el encéfalo. En lo que se refiere a la unidad 2, cuyo tema son las sedes neurológicas del comportamiento, esta tiene como propósito estudiar las sedes neurológicas del comportamiento y su dinámica en la conducta para la identificación de sus efectos en el individuo. Conoceremos el sistema de activación reticular ascendente, o conocido por sus siglas SARA o SAAR, el sistema límbico, los neurotransmisores, las emociones y el lóbulo frontal orbital. Con respecto a la unidad 3, cuyo tema son los principios bioquímicos y neuroanatómicos de distintos trastornos, esta tiene como objetivo analizar los principios bioquímicos y neuroanatómicos en los trastornos psicológicos y trastornos del neurodesarrollo para establecer sus diferencias. Conoceremos los principios bioquímicos y neuroanatómicos de los trastornos de ansiedad, de los trastornos del estado de ánimo, en los cuales se incluyen la depresión, los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos del sueño, los trastornos de la personalidad, trastornos del neurodesarrollo y trastornos neuropsicológicos. La última unidad, que es la unidad 4, su tema es los programas de rehabilitación desde una perspectiva neuropsicológica, que se basa en el diseño de programas de rehabilitación neuropsicológicos orientados a mejorar la calidad de vida e integración sociolaboral en los pacientes. Nos centraremos en conocer cómo es el procedimiento de evaluación neuropsicológica, así como algunos de los test y pruebas neuropsicológicas y cómo se desarrolla el plan de intervención neuropsicológica. Bien, ahora continúo con un breve resumen acerca del contenido de la unidad 1, acerca de los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos. Como ustedes pudieron darse cuenta,
de acuerdo a las 4 unidades, el contenido de esta unidad curricular es netamente teórica, es una unidad curricular bastante compleja que implica el conocimiento de algunos conceptos básicos para que ustedes puedan familiarizarse con todo el contenido de la misma. En este sentido, me parece importante que primero conozcamos qué es la neuropsicología y la caractericemos. El objetivo general de la neuropsicología es el estudio de la organización cerebral, de la actividad cognitivo-conductual, así como el análisis de sus alteraciones en caso de patología cerebral. Y esto es una definición propuesta por los autores Ardila y Rosselli en el año 2007 en su libro Introducción a la Neuropsicología, que como ya señalé, estos son algunos de los autores más conocidos en esta área. Lizard y sus colaboradores en el año 2004 proponen que la neuropsicología es la ciencia que estudia la relación que tiene el cerebro con los procesos mentales y la conducta. Su enfoque es principalmente cognitivo, es decir, sobre las funciones que realiza el cerebro en una tarea o contexto específico. Es por ello que se entiende esta especialidad como un punto de encuentro entre la neurología y la psicología. En lo que se refiere al objeto de estudio en la neuropsicología, es importante señalar que los pacientes de esta área suelen ser las personas que han tenido un daño, una lesión, una patología o una enfermedad. De igual manera, dentro de la neuropsicología es clave el estudio de quienes tienen un cerebro sano. Y es que es vital conocer cómo es el funcionamiento estándar o normal para poder entender cómo es el funcionamiento patológico o lo que se denomina no funcional. Cuando hablamos de no funcional, nos estamos refiriendo a todos aquellos procesos mentales y cognitivos que no funcionan de manera óptima en los pacientes. Ahora, ¿cuáles son las características de la neuropsicología? La neuropsicología tiene un enfoque neurocientífico. En este sentido, se considera que es una disciplina de las neurociencias comportamentales que utiliza el método científico para estudiar el cerebro. La neuropsicología focaliza su atención en las funciones mentales avanzadas, es decir, explora las bases neuronales de los seres humanos y su relación con los procesos mentales tales como el pensamiento, el lenguaje, la memoria, la motricidad y la percepción. La neuropsicología también tiene interés en el estudio de la corteza cerebral asociativa. Pone especial atención en esta área debido a su rol en los procesos cognitivos avanzados y en su susceptibilidad a daños por enfermedades o por la aparición de trastornos que afectan las funciones mentales mencionadas. Están otras áreas que debemos conocer desde la neuropsicología, como son las estructuras llamadas cuerpo calloso, los ganglios basales, el hipocampo, la amígdala cerebral, que no es la amígdala que está en la garganta, el tálamo y el cerebelo, que son estructuras cerebrales que también son relevantes desde el punto de vista neuropsicológico. La neuropsicología también se encarga del estudio de los efectos de las lesiones cerebrales. Es importante también que podamos diferenciar entre lo que es la neuropsicología y la neuropsicología clínica, que es esta asignatura. La neuropsicología clínica se enfoca en individuos con daños en el sistema nervioso y
los trastornos resultantes, como pueden ser las afasias, las amnesias y las agnosias. Cuando hablamos de las afasias, estas se refieren a las dificultades en la pronunciación del lenguaje. Las amnesias tienen que ver con las dificultades en el proceso de memoria y las agnosias con la dificultad en el reconocimiento visual. Mientras que la neuropsicología sola estudia la relación cerebro-conducta entre individuos sanos. Esa es la diferencia con la neuropsicología clínica. Entonces, se basa en el estudio de los daños en el sistema nervioso y los trastornos que se producen en el individuo, mientras que en la neuropsicología se estudia la relación cerebro-conducta en los individuos sanos. Otra de las características de la neuropsicología es la interdisciplinaridad. Esto quiere decir que se integran contribuciones de múltiples disciplinas, tales como la neurología, la biología, la neurofisiología, la neuroquímica, la psicología experimental, la psicología cognitiva y la farmacología. Los neuropsicólogos clínicos son profesionales colaboradores de la salud en lo que se refiere también a la evaluación y el tratamiento de los daños cerebrales. Ahora bien, ¿qué es lo que hace un profesional de la neuropsicología indistintamente de si es neuropsicología pura o neuropsicología clínica? De acuerdo a Portellano, que es uno de los autores mencionados anteriormente, que ha desarrollado aquí en Latinoamérica y España su área de investigación. De acuerdo con él, existen 5 ámbitos de acción de un neuropsicólogo, entre los que se tienen la evaluación, la rehabilitación cognitiva, la prevención del daño cerebral, la investigación en neuropsicología y la orientación. En lo que se refiere al rol de la evaluación, el neuropsicólogo utiliza test y procedimientos estandarizados, preferiblemente de carácter psicométrico, para valorar de manera sistemática lo que son las funciones cognitivas, las funciones ejecutivas y los síntomas de ansiedad, depresión y la funcionalidad. Cuando hablamos de funcionalidad, nos referimos a esa capacidad de rendimiento que tiene el paciente en cada una de esas funciones mentales o en sus procesos como los que mencioné: pensamiento, atención, memoria, lenguaje. Incluso aquí debemos incorporar cómo es el manejo de la afectividad. En lo que se refiere a la función de la rehabilitación cognitiva, el neuropsicólogo está en la capacidad de poder desarrollar programas de intervención posterior a un diagnóstico neuropsicológico. Y esto va a ser tanto en personas sanas como en personas con lesiones cerebrales. ¿Qué tipo de personas sanas, por ejemplo, puede tratar a un neuropsicólogo? Una persona que se hace una evaluación o que esté consultando porque tiene la idea de que probablemente cumpla con los criterios clínicos de un déficit de atención. Entonces, de acuerdo a lo que son las particularidades de ese paciente, nosotros estaríamos en la capacidad de determinar si se trata de un déficit de atención como tal o si es una presunción o una disminución en la funcionalidad, o, como lo hemos visto recientemente, si es un diagnóstico proveniente de contenido que ven en las redes sociales. Entonces, una vez que hacemos esa evaluación, podemos hacer la intervención respectiva y en personas con lesiones cerebrales, hacemos los programas de rehabilitación cognitiva en las funciones que están mayormente alteradas. También como neuropsicólogo se tiene el rol de la prevención del daño cerebral, y esto se realiza a través de programas de prevención para disminuir los factores de riesgo que desemboquen en un daño cerebral importante.
Esto se hace, por ejemplo, con los pacientes que tienen alguna vulnerabilidad o algún diagnóstico sistémico como la hipertensión arterial. Las investigaciones en el área de neuropsicología que son más de carácter médico o que se realizan en laboratorios experimentales. Con respecto a la orientación desde el punto de vista de la neuropsicología, esto es cuando educamos a los pacientes sobre el daño cerebral a las personas y a las familias que han tenido que enfrentar esta situación mediante la exposición de cuáles son las posibles consecuencias, las causas, los factores de riesgo, los factores protectores y los procedimientos que se deben realizar, no solamente desde el punto de vista psicológico, sino si es una persona que tiene una condición médica como una fascia posterior a un accidente cerebrovascular o un accidente isquémico, entre otros, pues nosotros debemos tener la suficiente información y el conocimiento para poder explicarle al paciente, pues cuál es la caracterización de su sintomatología y cuáles son los tratamientos idóneos desde lo psicológico y desde lo médico. ¿Cuáles son las áreas de acción del neuropsicólogo? En aquellos casos donde hay presencia de daño cerebral adquirido u organicidad cerebral, en la presencia de demencias, de todas las enfermedades neurodegenerativas, en los trastornos del aprendizaje y en el ámbito de investigación. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo fue el surgimiento de la neuropsicología, esto para que nos pongamos en contexto. Clásicamente, el origen de la neuropsicología se remontó al siglo XIX con la documentación por parte del médico y antropólogo francés Paul Broca sobre cuáles lesiones cerebrales frontales izquierdas alteran la articulación del lenguaje. Después de Broca, se continuó el interés por el análisis de la organización cerebral del lenguaje. Es así como en el año 1874, Carl Wernicke propone una clasificación de los trastornos adquiridos del lenguaje o afasias, que fue posteriormente complementado por Lichtenstein, dando lugar al primer modelo de clasificación de las afasias, usualmente conocido como el esquema de Lichtenstein-Wernicke. Luego de la presentación inicial de Wernicke, se hicieron populares tanto la búsqueda de correlaciones clínico-anatómicas de las diferentes variedades de afasias como el empleo de diagramas para explicar las alteraciones en el lenguaje. Más tarde, Monod se refirió a la ceguera psíquica para explicar los defectos perceptuales consecuentes al daño cerebral en perros experimentales. Recuerden aquí que los primeros experimentos en psicología casi siempre utilizaban animales. Esta condición posteriormente fue estudiada por Lissauer en humanos. En esa misma época, Sigmund Freud, que fue el creador del psicoanálisis, pero que también fue neurólogo, introdujo el término de agnosia, que finalmente reemplazó la denominación de ceguera psíquica. Posteriormente, este término de agnosia se utilizó para referirse no solo a las alteraciones perceptuales en el sistema visual, sino también a las alteraciones perceptuales auditivas, como las agnosias visuales, los trastornos perceptuales somatosensoriales, las agnosias táctiles, que esto es la dificultad para el reconocimiento de cosas u objetos, a los defectos en la percepción del propio cuerpo, que son las agnosias somáticas, y a las fallas de reconocimiento espacial o agnosias espaciales. A principios del siglo XX se continuó el interés por definir
las alteraciones consecuentes a diferentes tipos de patología cerebral. Y en 1900 Lippmann introdujo el concepto de apraxia, esto como una incapacidad para realizar determinados movimientos bajo la orden verbal sin que exista parálisis de la extremidad correspondiente. Claeys y posteriormente Popel-Reuter se refirieron a una apraxia óptica para describir las dificultades que tienen algunos pacientes para realizar actividades que requieran un adecuado control visual de los movimientos, tales como dibujar y evidentemente distinguible de la apraxia ideomotora descrita por Lippmann. 10 años después, Claeys introdujo el término de apraxia construccional para designar las alteraciones en las actividades formativas tales como ensamblaje, que es meter objetos dentro de espacios, la construcción y dibujo, donde la forma espacial del producto es inadecuada, y esto sin que exista apraxia para los movimientos simples, que es la apraxia ideomotora. En la apraxia construccional existe además una buena percepción visual de formas y adecuada capacidad para localizar los objetos en el espacio. Durante este periodo de las correlaciones clínico-anatómicas se desarrollaron dos puntos de vista con relación a la organización cerebral de las funciones cognitivas. Y esto es algo que debemos tener presente al momento de conocer las funciones de las distintas estructuras cerebrales. Una interpretación localizacionista, que es la que se refiere a que las distintas áreas cerebrales están asociadas a distintas funciones. Y otra interpretación holista. La posición localizacionista restringía las funciones cognitivas a áreas específicas del cerebro, tal como lo hizo Broca. Cuando ustedes revisen la literatura, van a encontrar en la distribución del cerebro lo que es el área de Broca y el área de Wernicke, que estos hacen mención a aquellas zonas relacionadas con el lenguaje. Cuando hablamos de la posición holista, esta atribuía estas mismas funciones, pero a regiones mucho más amplias del cerebro y suponía una organización cerebral de las diversas funciones cognitivas mucho más dinámicas, como lo sugirió Jackson. Por eso, van a ver más adelante que algunas condiciones o algunos trastornos comparten las localizaciones cerebrales. Y es por esto mismo de la atribución de unas mismas funciones a regiones mucho más amplias en el cerebro. Un representante muy importante desde el punto de vista holista fue el alemán Kurt Goldstein, cuyos escritos tuvieron una importante repercusión en el desarrollo de la neuropsicología europea y americana. Actualmente, con frecuencia se utiliza el concepto de sistemas funcionales. Este concepto fue sistematizado particularmente por Alexander Luria y desarrollado por otros autores. La interpretación de los procesos cognitivos en términos de sistemas funcionales se basa en la premisa de que las habilidades cognitivas no son dependientes de una región cerebral aislada, sino que dependen de la actividad de sistemas cerebrales extensos integrados que incluyen diferentes áreas cerebrales, de tal suerte que si alguno de estos sistemas se lesiona, tiene repercusiones sobre una de las conductas dependientes del mismo. Con este recuento histórico podemos ver un poco cómo va siendo la complejidad de la neuropsicología y que amerita que nosotros conozcamos además una serie de términos para poder familiarizarnos con lo que es el contenido de estas unidades y en especial de esta unidad curricular. En el área de la neuropsicología no podemos obviar el concepto de maduración cerebral. Y este proceso de maduración cerebral hace mención a su vez
y está relacionado con la organización y la diferenciación celular caracterizados por el crecimiento axonal y dendrítico. Aquí estamos hablando propiamente de lo que es la neurona y sus funciones, la sinaptogénesis, la muerte axonal y celular, la mielinización. Este proceso de maduración termina iniciada la adultez con la culminación del proceso de mielinización axonal. Durante la etapa fetal ocurren los procesos esencialmente madurativos que van a dar la forma final del sistema nervioso. Cuando inicia el periodo fetal, comienza el periodo de crecimiento más dramático en la dimensión radial de las vesículas cerebrales, principalmente de la pared de la vesícula telencefálica de la cual nace la corteza cerebral. La corteza se expande primero rostralmente para formar los lóbulos frontales. Estos lóbulos frontales es precisamente toda esta zona de nuestra frente. Luego, dorsalmente, para los lóbulos parietales, posterior e inferiormente para los lóbulos occipitales, que esto viene a representar la parte posterior de la cabeza, y los temporales, los primeros surcos de la corteza cerebral, que estos aparecen hacia los 150 días de la gestación, y los surcos. Los surcos secundarios y la primera mielinización aparecen hacia los 180 días. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es la maduración cerebral, también tenemos que hablar de lo que es el término conocido como neuroplasticidad. Y este término no es más que la capacidad que tienen las neuronas para ser flexibles y a su vez establecer distintas conexiones. Y estas distintas conexiones a su vez van a incidir en lo que es mayor capacidad de respuesta en los distintos aprendizajes y a su vez también está relacionada con todas las funciones mentales. La plasticidad cerebral, también llamada neuroplasticidad, es esa capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Este concepto es importante ya que durante mucho tiempo se consideró que los seres humanos cuando estaban adultos ya no podían cambiar esa capacidad de aprendizaje. Este concepto habla de que este fenómeno subyace al aprendizaje, la memoria y la adaptación frente a cambios en el entorno o ante la presencia de lesiones cerebrales. Es también la neuroplasticidad, esa potencialidad del sistema nervioso para modificarse, formar conexiones nerviosas en respuesta a la presencia de información nueva, la estimulación sensorial, el desarrollo, la disfunción o el daño. En general, la neuroplasticidad suele asociarse al aprendizaje que tiene lugar en la infancia, pero como les acabo de decir, sus definiciones van más allá y tienen un recorrido histórico. Hay diversos componentes bioquímicos y fisiológicos detrás de ese proceso de neuroplasticidad. Y esto lleva a diferentes reacciones biomoleculares químicas, genómicas y proteómicas, que requieren de acciones intra y extraneuronales para generar una respuesta neuronal. Ahora, antes de entrar en lo que es propiamente las estructuras anatómicas, vamos a hablar muy brevemente de lo que son los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos. Y vamos a hablar de manera muy superficial de lo que es el dualismo y el monismo. El dualismo se constituye en una teoría filosófica que sostiene que la mente y el cerebro son entidades separadas y distintas. El dualismo se remonta a la filosofía antigua
especialmente en las obras de Platón y Descartes. Estos fueron filósofos representativos de la época clásica. Los postulados del dualismo proponen que la mente es una entidad inmaterial y no física. El cerebro es una entidad física y material. La mente y el cerebro interactúan pero no son idénticos. De acuerdo a estos autores, la conducta viene a ser el resultado de la interacción entre la mente y el cerebro. La mente es capaz de influir en el comportamiento a través de los procesos mentales como la voluntad y la intención. Ahora, con respecto al monismo, esta es otra teoría filosófica la cual sostiene que la mente y el cerebro son una sola entidad. El monismo se remonta a la filosofía antigua, especialmente en la obra de los filósofos Aristóteles y Epicuro. En el monismo, sus postulados son que la mente es una entidad física y material. El cerebro es la base física de la mente. La conducta viene a ser el resultado de los procesos neuronales en el cerebro. De acuerdo con esta postura, la conducta viene a ser un resultado directo de procesos neuronales en el cerebro y que la mente no es una entidad separada, sino que es una emergencia de la actividad cerebral. A su vez, dentro de esta teoría filosófica denominada monismo, existen existen distintos tipos y existen una clasificación. Se tiene lo que es el monismo materialista. De acuerdo a este postulado, la mente es una entidad física y material. Tenemos el monismo idealista, de acuerdo al cual la mente es la realidad fundamental y el cerebro es una manifestación de ella, y el monismo neutral, en el que la mente y el cerebro son dos aspectos de una misma realidad. Las críticas que se le han hecho a estas posturas filosóficas es que existe una dificultad o un problema de interacción. Lo importante es conocer cómo interactúan la mente y el cerebro. Cuando hablamos de dualismo, este, este enfoque postula que hay un problema de causalidad, que es cómo puede la mente influir en el comportamiento, en el dualismo. Y se le critica al reduccionismo, que es cómo puede reducirse la mente a procesos neuronales. Esto será suficiente para explicar la conducta. De manera general, y el resumen, tanto el dualismo como el monismo son dos teorías filosóficas que intentan explicar esa relación entre la mente y el cerebro. El dualismo sostiene que la mente y el cerebro son entidades separadas, mientras que el monismo sostiene que son una sola entidad. Estas teorías tienen implicaciones importantes para nuestra comprensión de la conducta y el funcionamiento del cerebro. Y aquí es que entramos entonces en lo que es la caracterización del sistema nervioso. Podemos decir que tanto el cerebro como el sistema nervioso permiten conductas, pero no las causan. Esto quiere decir que la conducta, desde un enfoque meramente conductual, es función de la historia del aprendizaje y las contingencias ambientales. La causa de la conducta está en la interacción entre el organismo y el ambiente. Es decir, que la conducta no se centra solamente en lo biológico. Al comportarnos y aprender, se van creando nuevas redes neuronales, que es lo que yo les explicaba de la neuroplasticidad. El cerebro también se va a ir adaptando según las experiencias o la estimulación a lo que es sometido en el transcurso de las etapas del desarrollo del ciclo vital. El sistema nervioso viene a ser una condición necesaria para la conducta, pero no lo suficiente. Ahora vamos a conocer cómo es esa estructura del sistema nervioso. Yo les voy a recomendar que para esto también se revisen el libro de neuroanatomía funcional
de los autores, como les mencioné al inicio de la sesión, Adele Afifi y Ronald Berman. De acuerdo a lo que proponen estos autores, el sistema nervioso puede definirse en tres partes: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Estos autores también proponen que el encéfalo se integra con los dos hemisferios cerebrales. Recordemos, si ustedes ya vieron neurofisiología, que tenemos dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Entonces, el cerebro se integra con estos dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, el tallo cerebral y el cerebelo. A su vez, dentro de esa estructura cerebral existen tres capas de meninges, que son las estructuras que protegen la corteza cerebral y se llaman dura madre, aracnoides y pía madres. El espacio epidural es un área virtual entre el cráneo y la dura madre. Este es el sitio donde se pueden alojar las hemorragias arteriales epidurales, un trastorno que puede poner en peligro la vida y que se debe con frecuencia a una rotura traumática de la arteria. Ahora, el espacio subdural, que es el que está entre la dura madre y la aracnoide, es el punto de una hemorragia venosa subdural. El espacio subaracnoideo entre el aracnoide y la pía madre contiene el líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal. Asimismo, la localización de una hemorragia aracnoidea que resulta de la ruptura de vasos sanguíneos cerebrales en la pía madre, en la superficie lateral del hemisferio cerebral. Hay tres referencias anatómicas que son la cisura de Rolando. En este libro ellos lo ponen como surco central o surco de Rolando, pero se conoce también como cisura de Rolando. La fisura lateral, que es conocida como la cisura de Silvio, una línea que une la punta del surco parieto-occipital y la escotadura preoccipital. Y estas estructuras delinean lo que son los cuatro lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Si bien es cierto, ustedes van a conocer estas estructuras, es importante que conozcan cuáles son los elementos más importantes del sistema nervioso. Sí es bueno que profundicen en cuáles son las funciones específicas que rigen al lóbulo frontal, el parietal, el temporal y occipital, ya que conociendo las funciones de manera general de estos, pueden ubicarse un poco mejor en lo que es la estructura del cerebro. Esto lo vamos a repasar en la actividad síncrona 2. Ahora, eh, para conocer y puedan ubicarse un poco mejor en lo que es la estructura del cerebro, es importante que conozcan que existe en la superficie medial del hemisferio algo denominado el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es aquella estructura que une a ambos hemisferios cerebrales y este cuerpo calloso va a facilitar que nosotros tengamos capacidad de aprendizaje. Existe una patología denominada agenesia del cuerpo calloso, que cuando se presenta esta condición en los niños, adolescentes o adultos, suele estar asociados dificultades del aprendizaje, dificultades para regular el comportamiento y además se asocia con la presencia del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Esta superficie medial del hemisferio muestra, como ya les dije, el cuerpo calloso, el septum pellucidum, el fornix, el diencéfalo, además de la superficie interna de los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal. Los componentes del lóbulo o el sistema límbico está el giro del cíngulo, el giro parahipocámpico en la superficie medial del hemisferio cerebral. ¿Por qué les hablo de los componentes del lóbulo o del sistema límbico?
porque en la siguiente unidad vamos a ver lo que son las emociones y algunos de los trastornos de las emociones. Y es importante que conozcan cómo está formado este sistema límbico, que lo vamos a ver en la siguiente sesión. También es importante que conozcamos algo denominado, una estructura denominados nervios craneales y la estructura relacionada que se reconocen en la superficie ventral del cerebro, que incluyen el tracto y el bulbo olfatorio, el quiasma óptico, los nervios oculomotor, trigémino abductor facial y el vestíbulo coclear. Esto lo van a conseguir en otra literatura como los 12 pares craneales. Y estos 12 pares craneales tienen también unas funciones específicas que inciden en lo que es el funcionamiento o en nuestro comportamiento. Entonces, para ir ampliando esta información, el sistema nervioso se divide por convención en tres partes principales: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Aunque esta división simplifica el estudio de un complejo sistema, las tres partes constitutivas actúan en conjunto en el control y la integración de lo que son todas las actividades motoras, sensoriales y conductuales del organismo. Recuerden que estamos hablando de conducta. ¿Qué es conducta? Conducta es todo lo que nosotros podemos ver por observación. Se han llevado a cabo distintas investigaciones para poder determinar la estructura, conectividad y la función del sistema nervioso. Perdón. El término sistema nervioso central hace referencia al encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico se refiere a los nervios o pares craneales, los nervios raquídeos, los ganglios relacionados con los nervios craneales y raquídeos y los órganos receptores periféricos. A su vez, el sistema nervioso autónomo hace referencia a aquella parte del sistema nervioso que participa sobre todo en la regulación de la función visceral, y sus funciones constitutivas se localizan dentro del sistema nervioso unas y el sistema nervioso periférico otras. Por lo general, se considera que el sistema nervioso central posee dos divisiones mayores: el encéfalo y la médula espinal. A su vez, el encéfalo se divide en las siguientes estructuras: los dos hemisferios cerebrales, el tallo cerebral, que incluye el diencéfalo, el mesencéfalo, en el cual está el cerebro medio, el puente y la médula oblonga o oblongada, el cerebelo. Cuando estamos hablando del cerebro, en sus primeras menciones se hace referencia en aquellos años 3000 antes de Cristo. No se consideraba que el cerebro tuviese tanta importancia. En ese momento se promovió el concepto cardiocéntrico, según el cual el corazón era el asiento del alma. Esto entre los antiguos eh, filósofos. Platón fue el que difundió la teoría cefalocaudal. Según este filósofo, los giros y los surcos cerebrales eran análogos a los rebordes y los surcos de un campo atado para plantar una semilla divina y producir así la conciencia. En contraste, el filósofo llamado Aristóteles se inclinó por la teoría cardiocéntrica, de acuerdo al cual el corazón era el centro del cuerpo. El cerebro era semejante a nubes de vapor en la que se enfriaba la sangre que bombeaba por el corazón. Pensaba que los giros y surcos eran rizos en las nubes. Durante siglos persistieron argumentos en cuanto a la función del cerebro sin y que fuese asiento de las emociones o asiento del alma. Solo en el transcurso de los últimos 200 años comenzó a perfilarse un concepto mucho más real del concepto del cerebro y asociado con su anatomía.
De acuerdo a la neuroanatomía, el cerebro tiene una consistencia semisólida y se ajusta a la forma del recipiente que lo contiene. En el adulto suele pesar 1000 gramos, esto es 1,4 kg en promedio. De acuerdo a las investigaciones, el cerebro masculino es un poco más pesado que el femenino y esto no guarda ninguna relación con la inteligencia. Ahora bien, el cerebro, como les dije, está protegido del ambiente externo por tres barreras, es decir, por el cráneo, por las meninges y por el líquido cerebroespinal o el líquido cefalorraquídeo. En este libro que les estoy indicando, aparece como cerebro espinal. En otras literaturas lo van a encontrar como cefalorraquídeo. El cráneo óseo es la principal barrera contra traumatismos físicos al cerebro. Las meninges están organizadas en tres capas denominadas según su proximidad en el cráneo. La dura madre es un tejido conjuntivo fibroso y fuerte dispuesto en dos capas, una parietal externa que se adhiere al cráneo y forma superperiósteo y una eh, capa interna que está en contacto con la aracnoides. La aracnoides es una membrana avascular de un mesotelio externo que se une a la pía madre subyacente mediante tubérculos similares a una red. La pía madre es una membrana transparente y delgada adherida de forma estrecha al tejido cerebral. Las meninges pueden verse afectadas por alguna infección, lo que se conoce como meningitis. ¿Cuáles son esos tipos de infecciones? Pues una fiebre alta, alguna otra condición que altere el sistema nervioso puede dar lugar a la aparición de la meningitis o una inflamación del cerebro, que es un padecimiento de importancia que pone en peligro la vida y requiere tratamiento médico inmediato. Las tres capas de meninges están separadas entre sí del cráneo óseo por una serie de espacios, que en esta oportunidad no voy a profundizar en eso. Pero ahora les voy a mencionar de manera general, para no hacer esto tan largo, cuáles son las funciones de la médula espinal, el tronco del encéfalo y el encéfalo en específico, y cuáles son sus implicaciones para la conducta. La médula espinal transmite señales entre el encéfalo y el resto del cuerpo. El tronco del encéfalo conecta el encéfalo con la médula espinal. El encéfalo, a su vez, es el encargado de procesar la información sensorial, es decir, la información de los sentidos y control de las funciones tanto cognitivas como motoras. A su vez, dentro de las funciones del encéfalo es importante conocer cuál es la función específica del cerebro. De manera general, procesa toda la información sensorial y controla todas las funciones cognitivas. Cuando en neuropsicología hablamos de funciones cognitivas, estamos hablando de los procesos mentales superiores. ¿Cuáles son esos procesos mentales superiores? La atención, la concentración, la memoria, las funciones ejecutivas. Es importante que se familiaricen también desde la neuropsicología con este término de funciones ejecutivas. ¿Qué es eso de funciones ejecutivas? Pues son todos aquellos procesos relacionados con la conciencia, el darse cuenta del individuo, el juicio, la crítica, la capacidad para poder autorregularse desde el punto de vista emocional y también desde el punto de vista comportamental. Cuando está alterada o están alteradas estas funciones ejecutivas, puede dar lugar a la aparición de distintas condiciones o trastornos psicológicos que tienen que ver con las emociones como con el comportamiento, incluido la presencia de los trastornos de personalidad. El cerebelo, por su parte, coordina movimientos y el equilibrio. El mesencéfalo regula la visión, la audición y los movimientos oculares. ¿Qué tienen que ver todos estos componentes del sistema nervioso que acabamos de mencionar? Todos ellos están relacionados con el término que les hablé
que es el de la neuroplasticidad, que es esa capacidad que tiene el cerebro para adaptarse y cambiar. Es decir, que esta neuroplasticidad va a facilitar que nosotros podamos tener flexibilidad cognitiva, apertura a la experiencia y a su vez a los distintos aprendizajes en todos los contextos. Todos estos componentes del sistema nervioso constituyen conexiones neuronales, los cuales son la base tanto para el aprendizaje como para la memoria. Y tiene que ver, como les señalé, con todos los aspectos de la regulación emocional, en el cual esta estructura llamada sistema límbico está asociada con la identificación, el manejo de las emociones y también con la conducta motivada. Podemos ver entonces de manera cómo vamos de manera general a lo específico y de lo específico a lo general, cómo todas estas estructuras están relacionadas con nuestro comportamiento y también cómo es nuestro funcionamiento cognitivo. Con esta descripción damos por culminada esta exposición correspondiente al contenido teórico de esta primera actividad síncrona correspondiente a Neuropsicología Clínica, sección R1. Este es el momento para que hagan sus preguntas, planteamientos, inquietudes. Si en este momento no los podemos responder, recuerden que me lo pueden hacer saber a través de la mensajería del aula virtual y lo podemos retomar en la siguiente sesión. Pueden hacer uso del chat, pueden hacer uso del micrófono. Si no hay preguntas, hay preguntas, no hay preguntas, planteamientos, inquietudes. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Gracias por la clase y sí me gustaría compartir la importancia del cuerpo calloso. Cuando hay Ujú, una lesión allí, porque yo tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto de Neuropsicología y Neuropsiquiatría aplicada en San Bernardino y lo vi en vivo excelente. y en directo, cuando en niños, pues entonces, que por ejemplo yo se le daba un lápiz y decía, ¿para qué sirve? Para escribir. ¿Cómo se llama? Manzana. O pasaba lo contrario. ¿Cómo se llama? Ujú, Lápiz. ¿Para qué sirve? Para comer. Y ujú, ahí es donde uno se da cuenta que hay que cuidar la cabeza, profe. Y uno ujú. con medio, y ahí aprendí que con medio metro, porque lo que necesita son que 50 centímetros, una caída en la cabeza no es nada normal las consecuencias que pueda traer. Totalmente, totalmente. Bueno, no sé si tuviste esa experiencia, la genesia del cuerpo calloso, además, no es una lesión adquirida, sino que ya viene ese niño con ese cerebro estructurado de esa manera. Entonces ahí nos vamos a remontar a la importancia de toda esa historia desde el punto de vista del desarrollo biológico de la concepción humana, cómo están las condiciones en la concepción de ese niño, el desarrollo de la madre, la buena suplementación, la buena alimentación, la calidad del sueño, en general, la calidad de vida de esa madre gestante para que pueda traer, como dicen los médicos, un producto viable y sano. Sí, Entonces yo creo correcto, que igual que cuando cuando la madre en gestación se enfrenta a los teratógenos en el primer trimestre de gestación. eso es Entonces muchas correcto. veces, no, sé, eso está en el aula porque yo no he llegado a leer eso todavía. Usted toca ese tema sobre los teratógenos.
No, porque recuerden que No, ustedes ah, ven ok. además, ustedes ven psicología del desarrollo y eso se ve en lo que es esos primeros estadios de vida del ser humano. Ah, ok, ok, ok. Pues sí, profe, entonces de verdad que es importantísimo conocer, por lo menos cuando hay lesiones en el área de Broca y Wernicke, la parte del lenguaje, los compromisos y la forma de hacer la rehabilitación, es bastante interesante, profesora. Y bueno, se tiene la neuroplasticidad que hace que uno tenga esa esperanza, pues, de que las cosas se recuperen. A pesar de que Eh, nacemos con 100.000 millones de neuronas, pero bueno, con esta contaminación y todas las cosas que hacemos locas, nos las vamos matando con los años. No, y además que ahorita es que están estudiando el efecto del uso de los aparatos electrónicos, que si bien ha sido una bendición para el desarrollo tecnológico y para los aprendizajes, el tema del tiempo que pasamos en los aparatos y el uso de la inteligencia artificial más bien está teniendo consecuencias en negativo en esa neuroplasticidad, que uno Sí, es correcto. pareciera que no, la gente lo ve, bueno, es capricho, es adicción, no, no es adicción, tú estás dañando tu cerebro y estás dañando tu reserva cognitiva al pasar tanto tiempo expuesto a las pantallas. Y yo creo Claro, que pero desde la fíjese algo, neuropsicología cómo tenemos que sensibilizar a la población con esto. claro, profe, pero ¿cómo le explicamos nosotros a los padres para que ellos no tengan... el cerebro está en formación hasta los 18 años. Ya se sabe que los celulares generan unas ondas que causan y sobre todo por eso pararon el 5G, porque tienen que poner Ujú. cada medio metro una repetidora de esas que chachicharra el coco. Pero bueno, entonces, ¿cómo hace uno para explicarle a un padre, mira, no le puedes dar un celular a tu hijo cuando empieza la bendita presión social, porque el otro lo tiene, profe, pero entonces uno no quiere a sus hijos, porque entonces, si yo tengo un hijo, yo no le doy teléfono hasta que tenga esa edad, pero entonces La la labor mala de soy nosotros yo. como psicólogos, y te lo digo yo que trabajo con niños y en escuelas, la labor de sensibilización, de informar los daños que genera la exposición alta a las pantallas. No es que las vas a negar de plano, salvo que me pareció muy interesante, por cierto, hace 2 días o algo así, en Australia se prohibieron las redes sociales en menores de 14 años y lo que hicieron fue borrar todas las cuentas de los menores de edad. Me parece fabuloso, además, porque Sí, es debes correcto. Y en Suiza quitaron las tablets y ahora todo el mundo otra vez con sus libros en físico y sus cuadernos. igualmente que en aquellos países donde tienen educación avanzada, en Noruega, en Finlandia, en Japón, están eliminando las computadoras y las tablets para el aprendizaje, para volver a lo antiguo, porque además el volver a lo antiguo, escribir a mano, leer, va fortaleciendo y estableciendo más redes neuronales, Claro, que es profesores, que contrario. nosotros no podemos eliminar la coordinación óculo-manual. Ahora ya no, ahora ya la gente no escribe. No. Eso es gravísimo. Entonces se pierde la atención, la concentración, la memoria, el razonamiento. O sea, profesora, los procesos metacognitivos a los que tiene que llegar un niño en adultez se pierden todas con el bendito ese, ¿cómo se llama? Cuando uno desliza con eso Ujú, y tiene la sobrecarga cognitiva. Y es correcto. grave, profe. Entonces, bueno, ya saben que ahí tenemos trabajo para bastantes años, desde la psicología y desde la neuropsicología además. ¿Algún Gracias, otro, profe. gracias por tu aporte, algún otro comentario, reflexión, inquietud? Siendo que no hay más dudas, damos por concluido entonces esta primera actividad síncrona para neuropsicología clínica. Nos encontraremos el miércoles siguiente para continuar entonces desarrollando el contenido de esta unidad curricular. Muchas gracias por su asistencia, por su puntualidad y por sus aportes y atención. Que tengan feliz noche.